Continuamos entonces con la sesión sobre Corte Penal Internacional y Procedimiento Penal Internacional. Para nosotros es claro que una vez establecido el Tribunal de la Corte Penal Internacional como una jurisdicción complementaria a la justicia penal de los estados, en lo que a delitos internacionales se refiere, tenemos nosotros que entender, ahora bien, entrarnos a la jurisdicción penal internacional de la Corte para entender un poco el procedimiento y poder desde esa óptica observar cómo se desarrolla esta metodología de garantía de juzgamiento de los delitos internacionales por parte de las personas que lo cometen, para de esta manera reemplazar, ¿no? Actuar complementariamente a la jurisdicción estatal, que es quien debería de realizarlo, en virtud de las causales de acceso a la jurisdicción y competencia de la Corte Penal Internacional. Pues entonces la Corte debe empezar a juzgar a estas personas. Nosotros aquí vemos en la página de la Corte cómo la presidencia de la Corte, por ejemplo, constituye la sala de primera instancia. Vamos a ver en qué consiste la sala de primera instancia. Vamos a mirar cómo la sala de primera instancia de la Corte delibera sobre el caso Owen. Y ustedes tienen allí los casos para que los puedan mirar, en caso que les interese alguno en particular, y mirar qué delitos son, qué cometen. Igualmente, por ejemplo, la Cámara de Apelaciones confirma que el caso es admisible ante la Corte Penal Internacional, el caso Saif al-Islam Gaddafi, el hijo de Muammar Gaddafi, y la Corte confirma que se trata de un caso admisible, es decir, que tiene causa para ser juzgado por la Corte Penal Internacional. Vemos entonces allí cómo se suceden los eventos, ¿no?, del procedimiento ante la Corte Penal Internacional, y cómo entonces la Corte Penal Internacional se convierte en un tribunal permanente, donde no solamente está entrando a juzgar las conductas violatorias de las normas internacionales y las conductas que vulneran esos valores que promulga toda la humanidad, ¿no? No acabar un grupo, no atentar contra la población civil, no inmiscuir la población civil, por ejemplo, en situaciones de guerra, evitar esa intención dañina de dañar, de lesionar bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, no no agredirse entre países. Entonces veamos cómo en ese caso no solamente entra a juzgar cuando se cometen esas conductas, sino también podría en un momento determinado analizar las recomendaciones que se hubiera un país cuando, por ejemplo, está administrando justicia ante la comisión de estas conductas. E igualmente se trata de evitar que se cometan estas conductas, o sea, también hace una labor un poco de pedagogía, de poner en situación de alerta a los estados cuando puede verse disminuida la capacidad del Estado para juzgar, para investigar a personas que de cierta manera tienen un fuero especial dentro del Estado o que cometen esta clase de delito. Es decir, advierten a los estados, por ejemplo, cuando hay una conmoción de la justicia en un estado determinado, la Corte advierte y dice, ojo, eso garantiza la impunidad, ¿cierto? El hecho que esté en un estado, digamos, bajo una situación de crisis judicial, ¿no? Es decir, que la justicia no esté funcionando adecuadamente. Entonces veamos cómo la Corte realiza unos exámenes preliminares, unas situaciones bajo investigación, los casos ya que lleva a su jurisdicción y los demandados específicamente que tiene la Corte, ¿cierto? Aquí vemos los países que están siendo investigados por la Corte, la mayoría de ellos países africanos. Aquí tenemos Venezuela y Colombia como países latinoamericanos que han sido, digamos, están analizando, ¿cierto?, la Corte. Tenemos nosotros ahí, la sesión pasada, digamos, una visita que realizó la Corte ahorita en enero de este año, que terminó la Corte en enero de este año, Colombia. Y vemos también algunos países, digamos, europeos y árabes,
que investiga la Corte por la violación de los delitos internacionales, por ejemplo, Filipinas, o por ejemplo, Bangladesh, Afganistán, Irak, Georgia y Ucrania, entre otros países, digamos, eh, eh, del continente africano. Entonces veamos cómo desde esa óptica nosotros podemos llegar a juzgar a estas personas que cometen esta clase de conductas atentatorias de los derechos humanos dentro de la Corte Penal Internacional. Entonces veamos básicamente la estructura de la Corte Penal Internacional para entender un poco de qué se trata. Dentro de la Corte Penal Internacional, ya como un tribunal permanente de justicia, tenemos que la Corte pues es creada alrededor, junto a las Naciones Unidas. Entonces, las Naciones Unidas, digamos, designa o solicita a los países, designan unos ministros plenipotenciarios para formar parte de la Corte Penal Internacional. Así que estos ministros se reúnen en una asamblea de partes, general de partes, de estados partes, y crean la Corte Penal Internacional. Entonces, esta asamblea de estados partes, digamos que se diferencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas, porque la Asamblea General de las Naciones Unidas tiene una competencia específica. Esta Asamblea de Estados Partes es otra asamblea, digamos, general de las Naciones Unidas de los Estados Partes que forman parte de la Corte Penal Internacional y constituye un órgano independiente, digamos, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aunque pues tienen muchos de sus participantes pues son los mismos de las Naciones Unidas, ¿cierto? O diríamos casi todos los de las Naciones Unidas. Esto como el órgano, digamos, general de la Corte Penal Internacional. Está la Fiscalía, que es la que investiga, tal cual la función que realiza en Colombia la Fiscalía General de la Nación, investiga y acusa a los presuntos criminales, en este caso delitos internacionales, ante los jueces, ¿cierto? Ante la jurisdicción. Aquí tenemos entonces, la jurisdicción está compuesta por la Sala de Cuestiones Preliminares, que es una sala, diríamos, para hacer una comparación un poco como un juez de control de garantías, nuestro procedimiento penal interno, y tenemos una sala de primera instancia, que será la que reconoce el juicio directamente ante de la persona, ¿cierto?, que se está siendo juzgado, y también reconoce las víctimas. La sala de apelaciones, que sería la segunda instancia, todas las sentencias condenatorias deben tener segunda instancia. La secretaría de la Corte, que es la que, pues, digamos, sustancia y habilita todo el movimiento procesal, e igualmente dentro de la Secretaría hay una oficina muy importante, que es la Oficina de Protección a Víctimas y Testigos de la Corte Penal Internacional. Entonces, desde esa óptica nosotros entendemos que la Corte tiene una fiscalía, en este caso, vemos esta estructura general del procedimiento de la Corte. Por una parte, pues la sala de apelaciones, la sala de cuestiones preliminares, la fiscalía, la secretaría. Desde este lado, la Corte, acordémonos que ejerce una jurisdicción complementaria a los estados, es decir, los estados son los llamados a investigar directamente a las personas que cometen esta clase de conductas de delitos internacionales, pero al no hacerlo, pues entra la Corte Penal Internacional, ¿cierto? ¿Quién tiene, diríamos, capacidad, legitimidad activa, llamamos en derecho, para acudir a la Corte Penal Internacional? Pues tiene capacidad el fiscal de la Corte Penal Internacional, que es quien de oficio podría iniciar una investigación, tiene capacidad para instaurar la denuncia ante el Consejo, ante la Corte Penal Internacional o ante el fiscal, pues el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuando remite un caso al fiscal. Igualmente tiene capacidad para hacerlo un estado parte cuando remite al fiscal la noticia criminal para que inicie una investigación. En este caso, por ejemplo, acordémonos que no hace mucho tiempo, recién entrado el presidente actual de Colombia a ejercer el cargo, junto con otros presidentes de otras naciones latinoamericanas, denunciaron al régimen o a Nicolás Maduro, exactamente a él como persona, por delitos de lesa humanidad en contra del pueblo venezolano. Entonces, en ese caso, dice que los estados, un estado, o en ese caso varios estados,
denuncia ante la Corte, ¿cierto? Entonces, digamos, ¿una víctima puede acudir directamente ante la Corte a colocar una denuncia? Claro que sí, puede acudir, pero eso no significa entonces que la Corte deba empezar a procesarlo, sino que es el fiscal, en ese caso, quien inicia de oficio la investigación. Es decir, la víctima puede ir, presentar su denuncia, decir, en el Estado no han juzgado el caso, o en el Estado lo están juzgando, pero no es un juzgamiento imparcial, independiente. Entonces, la víctima puede acudir a la Corte, pero es el fiscal de la Corte Penal Internacional que decide si incoa o no la acción penal, al igual que en la jurisdicción nuestra, ¿cierto? En ese caso, digamos que el fiscal puede ir, mirar, analizar el caso, como lo han hecho en Colombia, y verifican si se está juzgando, si el Estado está haciendo aquello que debe hacer, ¿cierto? Que es aplicar su jurisdicción para la investigación de los delitos, o si el Estado no lo está haciendo. Entonces ahí es donde decíamos nosotros cómo el fiscal de la Corte Penal Internacional, la fiscal, pues una mujer a través de su equipo, ha venido a visitar aquí a Colombia. Decíamos que en enero vino la última vez, en enero de este año 2020, y verificó exactamente la situación. Y hay un informe donde advierte los pormenores que consideran que resaltar, tanto de lo que opera como aquello que no está operando en la jurisdicción colombiana, para advertir, ¿cierto? Para dar a conocer ese informe y, en dado caso, pues asumir o no el conocimiento de una respectiva causa. Luego, entonces, la Corte Penal Internacional investiga, ¿cierto? A través de la Fiscalía, que es el que investiga los delitos internacionales. Aquí están estos delitos internacionales, ya entendemos los crímenes de genocidio, de deshumanidad, de guerra y el crimen de agresión. Aquí entonces tenemos que entender nosotros cómo la Corte no se encarga de menores de 18 años. No juzga menores de 18 años, ¿cierto? Solo juzga mayores de 18 años. En caso que el fiscal incoe o no la acción, o sea, investiguen, inicie una investigación, esto debe pasar a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional, quienes deciden si efectivamente opera o no la investigación ejercida o la no ejercida por la Fiscalía. Es posible que el fiscal diga, mire, yo no estoy de acuerdo en iniciar esa investigación, pero la Sala de Cuestiones Preliminares diga, sí, señor, debe iniciarla. Luego, entonces, sigue el procedimiento, en caso de que se inicie, la Sala de Primera Instancia pues toma la decisión, admite la causa, digamos, admite la acusación hecha por parte del fiscal y sentencia. Y luego, si las partes no están de acuerdo, pues pueden apelar a la Sala de Apelaciones, y de esta forma la Sala de Apelaciones indica si el fallo fue dado en derecho internacional o si el fallo no fue dado en derecho internacional y por lo tanto se revoca. Tenemos casos en los cuales, como cualquier tribunal de cualquier jurisdicción interna, la fiscal acusa, en primera instancia condena, en otros casos no condenan, o en primera instancia condenan, va a la Sala de Apelación y la Sala de Apelaciones dice, no señor, la persona se absuelve. Entonces veamos cómo en este caso opera como un tribunal tradicional, ¿cierto? No quiere decir que cuando la fiscalía acusa, entonces definitivamente la persona es responsable. No, es posible que no. Cuando la entra a juzgar de primera instancia, ya es responsable o no responsable tampoco. El Tribunal de Apelaciones opera como una revisión de esa sentencia, ¿cierto? Y allá harán sus propias determinaciones y sus propias consideraciones respecto a los casos. Por eso es muy importante entender que en la Corte Penal Internacional opera todos los principios, todas las garantías, tanto de los procesados como de las víctimas, que operan en el derecho penal, ¿cierto? Es decir, presunción de inocencia, un debido proceso, opera también todas las garantías de un trato absolutamente humano, ¿cierto? Es más, en un momento determinado, algunos criminales han manifestado que, de esa humanidad, ha manifestado que el trato dado por la Corte ha sido excelente, y la Corte pues se preocupa porque sus procesados, en caso de que tengan detención preventiva, pues estén en cárceles muy adecuadas, ¿no? Porque pues son personas de cierto nivel delictivo, entonces deben estar protegidos, y en este caso pues los tienen en cárceles europeas y los tienen pues con todo el respeto de los derechos, ¿no? Entonces veamos cómo debemos comprender a veces que ser juzgado por la Corte Penal Internacional pues no significa que sea algo absolutamente errado, ¿cierto? Es decir, algo donde ya es culpable o donde va a ser sometido a condiciones inhumanas de existencia, lo cual no es cierto. ¿Por qué no? Porque antes, digamos, la garantía de que lo juzguen países de cierta, o un tribunal internacional, por ejemplo, que está en La Haya, que está situado en Holanda, pues entonces tienen ciertas garantías, digamos, de cárcel, ¿no? De detención preventiva que no tendrían en su país de origen, por ejemplo. ¿Usted qué preferiría? Una persona que preferiría estar detenido preventivamente
en su país de origen, que puede ser un país, por ejemplo, en Libia, o estar detenido en una cárcel en Holanda. Entonces veamos cómo, digamos que ser juzgado por la Corte Penal Internacional tiene todas las garantías del derecho penal. Y en dado caso que la persona sea ya responsable, pues estará condenada, ¿cierto?, a una pena. Esta pena decíamos que va desde 0 a 30 años, es decir, no hay un mínimo, puede ser 6 meses, puede ser un mes, puede ser un día, podría ser un segundo, ¿cierto?, podría ser hasta 30 años de pena de prisión o cadena perpetua. Pero vamos a ver cómo la cadena perpetua tiene una situación que es muy interesante analizar, y es que tiene una revisión periódica cada 25 años y de allí cada 3 años para, digamos, garantizar, ¿cierto?, el cumplimiento de la pena, humanizar la pena, las condiciones del procesado. Es decir, que la Corte Penal Internacional de cierta manera garantiza, o no de cierta manera, perdón, garantiza en total esa humanidad, ¿cierto?, de la persona que comete estos graves delitos internacionales. Veamos entonces cómo las pautas para entender mejor el procedimiento de la Corte Penal Internacional. Tenemos que la Corte no procesa menores de 18 años. Antes de que el fiscal pueda investigar, debe realizarse un examen preliminar, teniendo en cuenta cuestiones o valoraciones tales como pruebas suficientes, el ejercicio de la jurisdicción, la gravedad de las conductas, la complementariedad, ¿no?, que el Estado no haya hecho aquello que debe hacer, y el interés de la justicia. El interés de la justicia es muy importante porque no cualquier violación del derecho humano, por grave que sea, es competencia de la Corte Penal Internacional. Creo que la Corte Penal Internacional debe analizar si en realidad le interesa a ella, digamos, tomar en cuenta este caso para juzgarlo. Y eso en sentido de que, en realidad, como todo el derecho penal, la Corte Penal Internacional también ejerce un papel simbólico, ¿sí? Y el papel simbólico es que el que la hace la paga, ¿cierto? Entonces, si hay un delito que es grave, digamos, pero que no tiene gran trascendencia internacional, no tiene una mayor impacto dentro de la población, por lo menos del país, o dentro de la población mundial, pues la Corte decide no incoar la acción penal, ¿cierto? Entonces, lo importante del derecho penal, como un derecho penal simbólico, es que castigue a quien lo merece, ¿cierto? Y no solamente a quien lo merece, sino una pena que ejerza esa función de prevención general, es decir, que los demás eviten hacerla. Claro, mediante penas que inocuizan al delincuente, como podría ser una cadena perpetua, ¿cierto?, o mediante penas menores, pero de 0 a 30 años, pero de todos modos, digamos, que tengan impacto dentro de la generalidad de la comunidad, para hacer entender al conglomerado general de la humanidad que esas conductas no se deben realizar. Al momento de investigar, el fiscal debe recopilar y dar a conocer tanto a las partes la prueba incriminatoria como la prueba exonerante. Es decir, el fiscal debe dar a conocer aquello que le favorece y le desfavorece al reo. El acusado siempre es considerado inocente hasta que se demuestra lo contrario, y la carga de la prueba del delito recae sobre la fiscalía. Durante todas las etapas del procedimiento, el acusado tiene derecho a la información en un idioma que entienda completamente, y por lo tanto los procedimientos ante la Corte Penal Internacional se adelantan en diferentes idiomas, en diferentes lenguas, con equipos de intérpretes especializados y traductores en el trabajo. Es decir, si la persona es, por ejemplo, un ciudadano libio y no entiende el inglés ni entiende el francés, pues entrarían a nombrarle, a designarle tanto un abogado, si no lo tiene confianza, como un intérprete, para que entienda cómo se adelanta el procedimiento, entienda qué pasa dentro del procedimiento, e igualmente para que, ojo, las personas del país que estén atentos, ¿no?, a ese procedimiento, pues también puedan comprender de qué se trata, cómo se realiza y qué es lo que están diciendo los jueces o qué es lo que está diciendo el fiscal, ¿cierto? Acordémonos que el tema de la publicidad del procedimiento, de la sentencia, es muy importante, porque finalmente lo que busca el derecho penal, dar un sentido de prevención general, no solamente de retribución justa, sino también en el sentido de justicia, sino de prevención general, para que estas conductas no vuelvan a acontecer. Los jueces dentro de la Corte Penal Internacional pueden ordenar arrestos para que la persona pueda comparecer directamente al caso, ¿cierto? Porque en la corte no se juzga a nadie en ausencia, es decir, si la persona no va al juicio, no se puede adelantar. En los casos que ustedes ven allí de la página de la Corte Penal Internacional, pues tenemos allí personas que
juicios que no se pueden iniciar o casos que no han podido adelantarse porque la persona no ha sido capturada. Entonces, si la persona no ha sido capturada, pues no puede iniciarse el caso, no puede proseguirse el caso donde esté. Entonces, en ese caso, si la persona es capturada antes de que sea entregada a juicio, durante la fase previa al juicio, se le denomina sospechoso o imputado, y una vez que el caso se ha comprometido a juicio, ya en este caso se le conoce como acusado. Los jueces de primera instancia, en caso que el fiscal decida incoar con la venia de la sala de cuestiones criminales, escuchan las pruebas del fiscal, los de la defensa y también los de los abogados de la víctima, que tiene su representante, es decir, la víctima lleva un representante ante la Corte Penal Internacional, emiten un veredicto. Y si la persona es declarada culpable, en este caso procede entonces la sentencia y la decisión sobre las reparaciones. Pero el tema de la reparación, recordemos que existe un fondo fiduciario, precisamente conformado por los estados, para garantizar la reparación a todas las personas que sean víctimas de los delitos internacionales cometidos por los criminales juzgados por la Corte Penal Internacional. Y en este caso, entonces, tenemos como ese fondo de reparaciones opera o permite que esto realice una reparación efectiva. De todos modos, también se persiguen bienes del culpable y de todos modos se trata de, diríamos, de ubicar la responsabilidad civil por parte del responsable, ¿cierto? Con, digamos, expropiaciones y todo lo que requiere la persecución de sus bienes para garantizar la reparación a las víctimas. Los jueces de apelaciones rinden decisiones sobre las apelaciones de fiscalía o de la defensa, y si un caso se cierra sin un veredicto de culpabilidad, es decir, con inocencia, puede reabrirse si el fiscal presenta nuevas pruebas. Es decir, aquí se admiten nuevas pruebas de tal forma que si llegan a surgir nuevas pruebas que remitan o que señalen la culpabilidad de la persona, pues podrían reiniciarse nuevamente el juicio. En este caso, operan todos los principios, ¿no? El principio de no hay pena sin ley, no hay ley sin pena, la retroactividad, la irretroactividad de la persona, de las normas penales, ¿cierto? La responsabilidad penal es individual, o sea, si sube una pena, si disminuye una pena, pues no se aplican de favor del reo, sino conforme al principio de favorabilidad. Se excluye a menores de 18 años, todos los delitos son imprescriptibles, la magistratura es independiente, igual que el fiscal, la presunción de inocencia opera todo durante todo el procedimiento y existe un derecho a una audiencia justa, imparcial y pública por parte del procesado y también con participación de las víctimas. Nadie está declarado a declararse culpable, aunque lo pueden hacer, ¿cierto? Y esto se verá como un elemento interesante para disminuir, por ejemplo, la punibilidad ni contra sí mismo ni contra personas, ¿no? De su círculo familiar. Nadie será sometido a ninguna forma de coacción, intimidación, amenazas o tortura, ni tratos crueles, inhumanos o degradantes. Tiene derecho a tener un traductor y su idioma nativo. Nadie será sometido a arresto o detención arbitrarios por parte de la Corte Penal Internacional. Y antes del interrogatorio, la persona tiene derecho, antes de que la persona sea interrogada, tiene derecho a ser informada de los motivos de la investigación, tiene derecho a no hablar, a guardar silencio, a ser asistida por un abogado de su preferencia o uno de oficio que le designe la Corte Penal Internacional y a ser interrogadas en presencia de su abogado a menos que hubiera renunciado a la asistencia misma del letrado. Entonces, en este caso, todas las personas, ¿cierto? Por igual, a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial, sin perjuicio de las inmunidades y las normas de procedimiento especial que conllevan el cargo oficial de una persona con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, lo cual no impedirá a la Corte ejercer su competencia sobre esa persona. Es por ello que la persona será plenamente responsable si comete el acto con intención y conocimiento de los elementos materiales del crimen, con la intención. Lo importante es que ese dolo, digamos, de la persona en la comisión de la conducta, el dolo es esa capacidad que tiene la persona de conocer y querer. Es decir, conocer y querer ¿qué? Conocer y querer el tipo penal, ¿cierto? En este caso, los delitos internacionales. Conoce que esa conducta es delito y quiere la comisión de la conducta. ¿Cómo lo conoce? Pues porque allí están plasmados en el Estatuto de Roma. Y antes del Estatuto de Roma, pues también estaban plasmados a través de otros institutos, ¿cierto? Como las reglas de los protocolos de Ginebra, los tribunales de Nuremberg, ¿no? Los estatutos del tribunal de Nuremberg de Tokio, todo lo que forma el derecho penal internacional y todo lo que forma el derecho internacional de los derechos humanos, pues la persona lo conocía. ¿Por qué? Porque es un ciudadano que vive en un mundo occidental donde tenemos este tipo, digamos, de reglamentaciones. Entonces, de cierta manera, lo primero es el dolo, que esa persona conozca que eso no se puede hacer, pero a pesar de que conozca que está en el tipo penal, quiere su realización. Y otro asunto diferente ya es que la persona comprenda. Aquí yo siempre coloco una distinción entre, por ejemplo, uno conoce a su pareja,
pero comprende a su pareja. Es decir, la comprensión es un paso más allá, ¿cierto? Comprender quiere decir ponerse en los zapatos del otro. Esa comprensión ya tenemos aquí que entender cómo, si la persona no comprende por deficiencia mental o por una enfermedad, o no comprende por haber estado intoxicado al momento de la comisión de la conducta, es decir, tenemos una persona que, por ejemplo, cuando dicen que cuando Hitler estaba ya en los últimos momentos de la guerra tomaba tanto medicamento para el Parkinson que padecía, que ya en ese momento el mismo medicamento lo tenía aturdido. Entonces diríamos, claro, en ese caso él estaba ya con una enfermedad, ¿cierto? O estaba bajo un estado de intoxicación tal por la droga que ya la droga lo dejaba, pues digamos, nulo. Entonces, de esa forma, esos delitos cometidos en ese momento, no directamente por él, sino bajo su mandato, podrían ser catalogados como no responsables. Ahora, la no responsabilidad de la persona en la Corte Penal Internacional por estas causales de enfermedad, de crisis mental o haber estado intoxicado, pues nos darían como resultado una no punibilidad, una irresponsabilidad del procesado, ¿cierto? Entonces, en ese caso, que la persona no comprenda, comprender quiere decir un paso más allá, ¿no? Entender, ponerse en los zapatos del otro, pero especialmente adecuar su conducta a esa comprensión. O sea, entender la ilicitud de la conducta y cometerla. Aquí tenemos que hablar entonces que igualmente podría ser eximente a responsabilidad haber actuado en defensa propia o bajo coacción de otra persona o de una orden. Sin embargo, tenemos que entender que si se comete el delito bajo el cumplimiento de una orden superior y esta orden superior tenga intrínsecamente una ilegalidad, digamos, una vulneración de la norma de derecho, de la norma internacional, del delito internacional, pues entonces tendrá que esa orden superior no se considera eximente de responsabilidad para la persona que lo comete. Es decir, que la orden de vida no puede ser una eximente de responsabilidad. Orden de vida, por ejemplo, es cuando un oficial de la fuerza pública le ordena a un soldado o a un policía que mate a un civil. Entonces el policía dice, no, yo lo maté en virtud de que la persona que yo estoy subordinado me dijo que lo hiciera. Entonces, claro, esa orden de autoridad competente no libera a ese policía de la responsabilidad que le compete. ¿Por qué no? Porque él entiende que no debe matar a un civil, ¿cierto? Entonces, en ese caso, la orden de un superior no exime la responsabilidad por parte de quien lo ejecuta, ni lógicamente la del superior. Igualmente, se entiende que el error de hecho o el error de derecho exime de responsabilidad penal solo si se permite la desaparición del elemento de intencionalidad. Es decir, si la persona ignora, por ejemplo, ignora que está cometiendo una conducta delictiva en, supongamos, en una persona que está protegida por el derecho internacional humanitario, o sea, es un civil, ¿cierto? Ignora que en una guerra, en un combate, ignora que es un civil y dispara y lo mata. Entonces diríamos nosotros, claro, en ese caso estará violando una norma de la guerra, pero él ignoraba que era un civil, por lo tanto entonces él podríamos decir que estaba bajo un error de hecho, ¿cierto? Porque él no se dio cuenta que era un civil, sino pensó que era un combatiente, supongamos. O de derecho cuando el sujeto piensa, pero ojo, piensa de tal forma que comprende que esa realización de ese hecho no vulnera la prohibición determinada por el derecho internacional, diríamos nosotros. Ojo, el caso, supongamos que una persona vulnere sexualmente a varias indígenas de una comunidad, ¿sí? Y las deje embarazadas, pero esta persona que comete esta conducta de vulneración sexual lo realiza, no es de la comunidad indígena, ¿cierto? Lo cual diríamos que haría que esos nascituros, esos bebés, pues nacieran con otro tipo de, digamos, de rasgos genéticos, ¿cierto? Y eso pues podría acarrear con la destrucción de ese grupo indígena y digamos, él lo realiza, pero él no lo realiza bajo la intencionalidad de acabar con el grupo indígena, sino porque le parece interesante y le parecen, de cierta manera, le llama la atención tener prácticas sexuales con estas mujeres, ¿cierto? Entonces, en ese caso, digamos, ese error sería un error de derecho en el entendido que no quiere acabar con el grupo, sino que iría a, digamos, a cometer el delito de violación, pero no de genocidio. Es solamente para, lógicamente, con todas las
eh, inquietudes y desavenencias que quedan sobre el ejemplo, pero solamente para entender cómo en ese caso el sujeto ignora, ¿no?, la norma de derecho y él entiende que estaría cometiendo una violación, pero no un genocidio. Entonces, aquí entendemos que el error de derecho, el error de derecho, es decir, el error sobre una causa fáctica o el error sobre una causa jurídica, exime de responsabilidad solo si permite excluir el elemento de intencionalidad, digamos, el elemento del dolo. Entonces, en este caso, estaríamos pues como unos pequeños tópicos para entender el procedimiento de la Corte Penal Internacional. Primero, entonces, en la fase de procedimiento que corresponden a los diferentes momentos procesales, tenemos que, primero que es una denuncia, ¿no? Decíamos que denuncia un Estado parte, denuncia el Consejo de Seguridad o el fiscal puede iniciar una investigación de oficio. Luego sigue un examen preliminar por parte de la Fiscalía y luego sigue la fase de investigación y la fase de enjuiciamiento. Durante la investigación, pues interviene el fiscal, la sala de cuestiones preliminares y posteriormente el enjuiciamiento, pues interviene el fiscal y en la sala de primera instancia. El juicio oral se da ante la sala de primera instancia, puede ser un juicio oral, ¿cierto?, público, es un juicio que se realiza en la Corte, digamos en la sala de la Corte Penal Internacional, e igualmente la Corte podría desplazarse a otros lugares a realizarla, siempre y cuando se garantice, pues, digamos, la comparecencia del procesado, de las víctimas, pues. Y concluye con la emisión de una sentencia. Esa sentencia se puede interponer dos recursos, ¿cierto? El recurso de apelación presentado ante la sala de apelaciones y el recurso de revisión presentado ante la propia sala de primera instancia o cuando se conocen nuevos hechos. Entonces, ¿qué sucede? El recurso de apelación procede contra la sentencia condenatoria cuando la Fiscalía así lo realiza, ¿cierto? Pero también el recurso de revisión es un recurso que ya no es un recurso ordinario, sino un recurso extraordinario o una acción extraordinaria que se presenta cuando, por ejemplo, se ha absuelto a la persona, pero es que no se tenía en ese momento conocimiento de un hecho o una prueba, ¿cierto?, que representa un hecho, la existencia de un hecho, que de conocerse hubiera modificado el resultado del procedimiento. Esta revisión, como vamos a ver, opera igualmente en el derecho penal colombiano, cuando se ha dado una sentencia condenatoria y, por ejemplo, uno de los jueces o los jueces, depende de la instancia, ¿cierto?, ha sido condenado precisamente por haber actuado ilegalmente durante ese procedimiento, o uno de los testigos fue declarado como una persona que realizó un falso testimonio en ese procedimiento. Entonces, en ese caso, opera la revisión del caso nuevamente para que, si no se tiene en cuenta ese medio probatorio, entonces es posible que esa persona sea declarada absuelta. Pero también opera la revisión en Colombia en el caso de que una jurisdicción internacional considere que el caso fue mal juzgado en Colombia y el procesado fue encontrado como inocente. Ahí vemos casos en los cuales la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que la jurisdicción colombiana ha considerado, por ejemplo, precluir o absolver a una persona por un delito y posteriormente se encuentran medios probatorios que indican que esa persona sí fue responsable. Entonces, en ese caso, la jurisdicción internacional ha dicho, oiga, vuelvan a juzgar ese caso en Colombia, les recomiendo, y en estos casos la Corte Suprema de Justicia ha ejercido la acción de revisión y ha encontrado culpables a estas personas, como por ejemplo en el caso de Rito Alejo del Río, donde había sido favorecido con una preclusión, pero a raíz de la solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se reabrió el caso por una acción de revisión y terminó siendo condenado por los delitos de lesa humanidad cometidos en las personas donde funcionó como comandante, ¿cierto?, del militar en esa jurisdicción. Entonces tenemos que entender estos dos recursos, el recurso de apelación y el recurso extraordinario de revisión. Vamos a cambiar aquí un poquito porque se me detuvo la presentación para que la podamos seguir observando desde esta óptica. Por ejemplo, no tendrían legitimidad para presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional una ONG. Es decir,
Bueno, pueden presentar la denuncia, estamos de acuerdo, pueden dar a conocer, pero no pueden acceder directamente a la jurisdicción de la Corte. Tendría que pasar por el examen previo del fiscal y de la sala de cuestiones preliminares. El procedimiento es diferente cuando la denuncia es presentada por un Estado o cuando la asume directamente el fiscal. En ese caso, cuando el fiscal la asume directamente, puede optar por iniciar o no la investigación. Y en este caso, verificará al fiscal que la información recogida se puede afirmar que efectivamente existe la comisión de un delito de competencia ante la Corte Penal Internacional, o sea, uno de los 4 delitos internacionales. Que el caso no está siendo conocido por el Estado donde tendría jurisdicción para realizarlo, y si está siendo conocido por el Estado, debe evaluar si ese conocimiento lo están realizando con el objetivo de sustraer a esas personas de la competencia de la Corte Penal Internacional. De cierta manera, digamos, evitar que la Corte Penal Internacional conozca el juzgamiento de esa persona y que aquí lo juzgamos en el Estado, pero de una manera mucho más suave. Ese es el punto, por ejemplo, de crítica o de inflexión en un momento determinado frente a la JEP, ¿no? Donde en el proceso de justicia y paz tuvieron los paramilitares 8 años y algunos otros fueron extraditados a Estados Unidos pues, por las consideraciones jurídicas y políticas del momento. Pero ahorita en la JEP, por ejemplo, tendríamos penas de 0 años. Entonces ahí diríamos, bueno, en ese caso se está juzgando a esas personas por sacar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Entonces, pero ahí tenemos una variable importante y es el delito político, y de otra variable importante también sería indicar que esta persona, pues digamos, por razones de justicia, estaría muy bien que fuera investigado por Colombia teniendo en cuenta esas razones políticas, ¿no? Incluso si le coloca 0 penas, porque una de las formas de garantizar los derechos, por ejemplo, de esos ciudadanos que cometieron esos delitos, pues sea dejarlos participar políticamente, que finalmente, al ser un delito que tiene que ver con la rebelión, el delito político, pues esa era su finalidad, ¿no? Buscar una participación política dentro del Estado, dentro de la política colombiana. Cuando existe un retardo justificado, igualmente la fiscal podría mirar esto para ingresar a su competencia, o cuando el proceso no se adelante de forma imparcial o independiente, o en el caso en que el Estado no tenga la capacidad para juzgar a esa persona, ¿cierto? Ahora, en el tema de capacidad, acordémonos que si la Corte Penal Internacional ingresa a juzgar, por ejemplo, a mirar los delitos de los cometidos por las autodefensas, pues tampoco tendrá capacidad para poder investigar a todos los paramilitares. Por eso fue importante el Tribunal de Justicia y Paz, porque este no solamente no tuvo la capacidad de investigar a los paramilitares, sino que los escuchó en versión libre para que estos pudieran deponer lo que habían hecho y de esta forma conocer un poco lo que había pasado y con esto llevar un poco de justicia a las víctimas, ¿cierto? Entonces, que la conducta sea delito en el país que lo ocasionó, y ahí presenta la duda, porque ya hemos hablado nosotros que 3 delitos, competencia de la Corte Penal Internacional, no son delitos exactamente en Colombia, no es delito en Colombia la lesa humanidad, ni es delito el crimen de guerra, ni es delito el crimen de agresión. Expresamente, bueno, el crimen de guerra, decíamos, hay un capítulo especial del Código Penal donde nos habla precisamente de los delitos contra el derecho internacional humanitario. Por ahí podríamos decir que sí existe la tipificación en Colombia a partir del año 2002, pero en el delito de lesa humanidad y el delito de crimen de agresión. Bueno, hablemos de lesa humanidad, que fue finalmente lo que encontramos que realizaron estos grupos al margen de la ley e incluso lamentablemente el propio Estado a través de sus agentes. Entonces diríamos nosotros cómo allí efectivamente es posible que la Corte Penal Internacional pueda tener competencia sobre estos delitos a raíz de que en Colombia no se pueden juzgar, por ejemplo, la lesa humanidad porque no es delito exactamente en Colombia. Pues ahí viene con un poco la duda, ¿cierto? Porque realmente, primero, lo que decía en su momento, en mi concepto sí puede imputarse una persona del delito de lesa humanidad, aunque no esté en el Código Penal expresamente, sí existen instrumentos internacionales que así lo refieren, pero la Corte Constitucional ha indicado que eso, ¿no?, es un tratamiento diferencial que solo opera en el caso de la Corte Penal Internacional, no para la Corte, no para los tribunales o jueces internos. Y de otra manera, claro, ¿cuál será la pena a imponer en este caso a las personas que cometen ese tipo de conductas? Acordémonos que la Corte igualmente puede imponer 0 años de conducta por criterios de necesidad, al igual que en un momento determinado la JEP también podría imponer 0 años de pena, por razones, por ejemplo, de que la persona no necesite estar detenido ni un minuto en la cárcel, ¿cierto? Entonces, igualmente, si el fiscal, en caso que el fiscal no abra el juicio, no abra la investigación, deberá indicarlo a las partes investigadas, a las víctimas y a la sala de cuestiones preliminares.
En caso que el fiscal decida abrir investigación contra una causa, el Consejo de Seguridad podría solicitar que suspenda el proceso hasta por 12 meses. En este caso, el rol, decíamos, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, especialmente con sus 5 miembros permanentes, pues es un rol, tiene un rol, una posibilidad de veto, ¿no? Es decir, aquí no me juzga esta persona, ¿por qué no? ¿Por qué no? La Corte, decíamos, puede ejercer su jurisdicción aún en países que no hayan aceptado la jurisdicción y competencia de la Corte cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas así lo determine. Recordemos, puede funcionar como un tribunal ad hoc en otros países que no hayan aceptado la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Por principio de personalidad pasiva, la Corte puede atribuirse la jurisdicción por las razones de la nacionalidad de la víctima. Es decir, si la víctima es una persona que resulta lesionada en otro país diferente al de su nacimiento, ¿cierto? Al de su nacionalidad, y ese país no tiene el estatuto de la Corte, podría la Corte iniciar una investigación a ese país por razón de la nacionalidad de la víctima, ¿no? No solamente por el lugar donde cometieron los hechos, sino también por la nacionalidad de la víctima. Pero aquí hay que tener en cuenta, que es una resolución interesante, la resolución 1422 del 12 de julio de 2002 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por la cual se determinó que la Corte no puede investigar casos de ciudadanos norteamericanos que participen en misiones de paz de las Naciones Unidas. ¿Por qué no? Porque dicen que los norteamericanos pues, no pueden ser investigados por la Corte Penal Internacional porque a ellos los investigan sus propios tribunales nacionales, es decir, los tribunales de Estados Unidos. Entonces, en ese caso, de cierta manera se ha criticado esta posición de la Corte del Consejo de Seguridad porque le da como una inmunidad a los estadounidenses que participen en misiones de paz de las Naciones Unidas cuando cometan ese tipo de conductas criminales. ¿Por qué? Porque ellos dicen, a mi ciudadano lo juzgo yo en mi país. Igual pasa con otros países de potencia, ¿cierto? De los 5 miembros digamos, de permanentes del Consejo de Seguridad que tienen, digamos, ese tipo de inmunidad ante la Corte Penal Internacional, porque efectivamente pueden ser juzgados y de hecho deben ser juzgados por parte de la jurisdicción interna de sus estados. Y igualmente podría un estado asumir la competencia de investigar conductas cometidas en el extranjero por parte de un extranjero o de un nacional, ¿no? Lo que llamamos el principio de jurisdicción universal, por parte de los estados. Entonces, ya vimos el tema de la investigación, que la inicia el fiscal, que tiene unas motivaciones para realizarlo. El fiscal pues, debe reunir todos los elementos materiales probatorios, debe concertar todas las cooperaciones nacionales e internacionales para llevar a buen término el juicio. El fiscal igualmente debe adoptar todas las medidas necesarias para mantener la confidencialidad de la información, la protección de los testigos, la preservación de las pruebas y permitir que el juicio se lleve con todas las garantías, tanto para el procesado como para la víctima. En esta etapa siempre prevalece el principio de imparcialidad, también prevalece el principio de igualdad de armas, o sea, tanto la defensa como la fiscalía pueden recolectar evidencias, elementos materiales probatorios, pueden realizar diversas solicitudes a la sala de cuestiones preliminares. Si el fiscal decide entonces incoar o no incoar la decisión, debe informarlo a todas las personas interesadas y a la sala de cuestiones preliminares que en un momento determinado podrá decir sí o no. Estamos de acuerdo con la decisión del fiscal. Y de todos modos también la fiscalía o la sala de cuestiones preliminares o la misma corte puede determinar que el investigado deba estar detenido mientras se realiza el procedimiento después de la acusación, con el objetivo de que no vaya a ser, digamos, no se vaya a evitar su presentación, ¿cierto? A hacer contumaz al procedimiento cuando sea condenado. Entonces, en este caso tenemos que opera una detención preventiva cuando se presente riesgo de fuga o cuando se presente, digamos, también un peligro para los medios probatorios que la Fiscalía está tratando de recaudar o ya ha recaudado, ¿cierto? Por ejemplo, la posibilidad de que el procesado vaya a intervenir o a lesionar o a instigar o a motivar a algún testigo para cambiar su testimonio a la espera de que se reciba ese testimonio en la sala de primera instancia, en la sala durante el juicio oral. Entonces puede ser también igualmente detenido preventivamente. Una persona puede comparecer ante la fiscalía, puede aceptar los cargos ante la sala de cuestiones preliminares y en ese caso pues se realiza una audiencia confirmatoria de cargos, en el caso pues se evitará la sentencia el procedimiento y se evita la sentencia condenatoria con la prevalencia de que si la persona acepta cargos pues colaboró con la justicia y en ese caso diríamos pues puede atenerse a una menor punibilidad. En la acusación
¿cierto? La sala de primera instancia confirma o no los cargos de acuerdo a lo indicado por la fiscalía, es decir, la sala realiza un control material, un control formal de la acusación con los elementos materiales de prueba y no podrá confirmar los cargos, por ejemplo, frente a los cuales se haya determinado que las pruebas son insuficientes, es decir, que no existe la suficiente entidad probatoria. En ese caso, el tribunal, ¿cierto? Ya como la sala de primera instancia dice, mire, sobre este delito no lo vamos a juzgar porque no existen pruebas suficientes, lo consideran, digamos, a motu propio, de manera antecedente al agotamiento de la práctica probatoria, y el fiscal, sin embargo, podrá adicionar estos cargos que no se confirman dentro del mismo juicio oral con posterioridad presentando pruebas adicionales. Inicia entonces la acusación previa a la audiencia de la realización de la audiencia confirmatoria de los cargos y igualmente el fiscal en un momento determinado podrá retirar los cargos. ¿Para qué? Porque considera que no existe medio probatorio, considera, por ejemplo, que existe una posible aceptación de cargos por parte del procesado. La sala de cuestiones preliminares también puede, digamos, solicitar al fiscal que modifique los cargos porque considera que no opera, ya sea para agravar la situación del procesado o para aliviar la situación del procesado. La sala de primera instancia, es decir, los jueces pueden ordenar pruebas oficiosas, no opera el mismo principio de no, que los jueces de conocimiento no pueden ordenar pruebas oficiosas, en este caso los jueces de conocimiento sí pueden ordenar pruebas oficiosas, las partes igualmente pueden pueden presentar todos los medios probatorios que consideren y luego de la realización de la práctica de todas las pruebas, ¿cierto? Con testimonios, con pruebas periciales, con incluso visitas al lugar de los hechos, bueno, con todos los medios probatorios que se practican dentro del derecho penal ordinario, se procede a realizar una condena. Si hay una condena, pues se citará posteriormente la realización de una individualización de la pena para tener en cuenta individualizar la pena de acuerdo a las condiciones personales, sociales, familiares del procesado. En caso de que la persona sea condenada, entonces decíamos que la pena puede ser de 0 a 30 años o también la reclusión perpetua o la pena de cadena perpetua. Igualmente, la Corte podrá determinar una multa con arreglo a los criterios enunciados en las reglas de prueba, procedimiento y prueba de la Corte Penal Internacional. El Estatuto de Roma, además, tiene unas reglas de procedimiento y prueba, que es lo que nosotros hemos estado aquí hablando dentro de la presentación, ¿cierto? Igualmente ustedes las tienen dentro de la tabla que les envié para que la revisen. Procedimiento es cómo se realizan las cosas, cómo se toma la declaración testigo, cómo se toma la declaración digamos, a un perito, ¿cierto? Por ejemplo, un psicólogo podría ser perito ante la Corte Penal Internacional, un trabajador social también, un médico, legista, ¿cierto? El tema de lesiones, el tema de lesiones físicas, el tema de lesiones emocionales o lesiones psíquicas, igualmente puede realizarlo. Allí en las reglas de procedimiento de prueba está la forma como se debe tomar esos medios probatorios especializados. Y el monto de la pena dependerá de la gravedad del crimen y las circunstancias personales del procesado. Es decir, la Corte podrá indicar, por ejemplo, oiga, tiene menos pena porque ha reparado a las víctimas de manera, diríamos, voluntaria. Ha hecho cosas de reparación, o ha dicho la verdad, o ha aceptado los cargos. En este caso, para reparar a las víctimas, acordémonos que puede ordenar el decomiso de bienes y la venta de los mismos para que se paguen las condenas a favor de las víctimas que pueden. Cuando una persona haya sido declarada culpable porque hay una comunidad de crímenes, ¿cierto? O hay un concurso de delitos, en este caso un concurso de crímenes, se impondrá una pena para cada uno de ellos y una pena común en la que se especifique la duración total de la pena de reclusión. Es decir, puede condenarse por cada delito, pero sin embargo, estos se podrán acumular en una regla de acumulación jurídica, un poco como la que viene en nuestro Código de Procedimiento Penal, y se podrá acumular todas las penas jurídicamente para indicar una sola pena. La sentencia puede ser apelada por vicios de procedimiento, por error de hecho o por error de derecho, ¿cierto? Es decir, vicios de procedimiento puede ser, por ejemplo, la persona no fue representada por el abogado, por ejemplo, la persona no compareció ante la audiencia, la persona no entendió los cargos que le dijeron, no entendió el procedimiento en un momento determinado. Esos son vicios de procedimiento que pueden anular el juicio y tendría que volverse a repetir. O lo que llamamos los errores de hecho o derecho, que ya los explicamos con anterioridad. Y el procesado, además, podrá apelar la sentencia por cualquier otro motivo que afecte la justicia o la regularidad del proceso de fallo. Es decir, él puede decir, oiga, no existió una completa apreciación probatoria respecto de tales medios probatorios. Eso podrá ser base para que la segunda instancia revise la sentencia. Y finalmente decíamos que el fiscal
o el procesado podrá solicitar una revisión del caso cuando se encuentre que existen nuevas pruebas o los magistrados fueron juzgados por cometer un delito dentro de la misma, por ejemplo, recibieron dinero de una de las partes para absolver o para condenar, o un testigo fue condenado por falso testimonio, o un elemento material probatorio, un documento se encuentra que era falso. Entonces, de esa manera, diríamos, puede reabrirse nuevamente el juicio, sea para responsabilizar o para inculpar a la persona, o para no responsabilizar a la persona, ¿cierto? Y en este caso, pues, el tribunal puede, primero, convocar nuevamente a la sala de primera instancia original para que decida nuevamente con ese mismo probatorio que no se debe tener en cuenta o aquel que apareció y mire la responsabilidad o irresponsabilidad del procesado, o constituir una nueva sala de primera instancia o mantener su competencia respecto del asunto, ¿cierto? Entonces, en ese caso, diremos nosotros que opera la revisión. Y esta revisión igualmente tiene una segunda instancia ante la sala de apelaciones. Bueno, con esto nosotros entendemos ya finiquitado el curso de procedimiento penal y derecho penal internacional, bajo la comprensión de que entendemos, ¿cierto?, los delitos competencia de la Corte Penal Internacional, entendemos cómo se maneja la acción penal dentro de la Corte Penal Internacional, entendemos con un fiscal, una sala de cuestiones criminales, una sala de primera instancia, una sala de segunda instancia, las posibilidades de la apelación, las posibilidades de la revisión, ¿cierto? Entonces aquí entendemos cómo la Corte Penal Internacional opera como un tribunal ordinario. E igualmente, pues, a continuación veremos rápidamente lo que tiene que ver con la víctima dentro del Estatuto de Roma, cómo la víctima allí tiene un papel, diríamos, relevante dentro de la acusación, pero no tan relevante como lo tiene nuestro derecho penal interno, ¿cierto? Colombiano, sino que tiene un papel un poco más de índole probatoria dentro del procedimiento penal internacional. Por ejemplo, puede intervenir ante la sala de cuestiones preliminares para lo que ya bien tenga, por ejemplo, para que no se desestime un cargo. Igualmente, dependen, digamos, son manejadas por parte de la Secretaría encargada de la protección de víctimas y testigos. La víctima tiene derecho a todas las medidas de protección, a todo el tema de medidas cautelares, con el objetivo de que no se le lesione, ¿cierto? Es decir, la víctima expuesta ante un gran criminal que ha cometido múltiples delitos en su país, pues lógicamente puede sentirse débil, puede sentirse expuesta y la Corte Penal Internacional la protege. Ojo, la Corte opera para esa protección a través de los estados, puede ser no del mismo estado o podría ser por parte de otro estado, ¿cierto? Que la víctima se vaya a vivir a otra parte, como ha pasado tantas veces en Colombia los delitos investigados, especialmente con víctimas de grupos al margen de la ley muy poderosos o del mismo estado. Entonces, en este caso, la víctima tiene derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación integral, a la asistencia legal, a la protección y, digamos, a todos los derechos de asistencia que corresponden para que deje de ser víctima. Tenemos que eso es lo más importante dentro del procedimiento, que la víctima deje de ser víctima y que el delincuente deje de ser delincuente, ¿no? Ahí viene la prevención especial. La participación de la víctima en el proceso penal ante la Corte Penal Internacional puede remitir información al fiscal para que solicite la apertura del caso, puede servir de testigo de cargo o descargo durante el juicio y puede igualmente intervenir aportando pruebas de los daños causados a la propia víctima. Esos daños se prueban dentro del mismo juicio de responsabilidad penal que se realiza al procesado. La participación de la víctima es voluntaria, nunca se puede obligar a una víctima a participar en un procedimiento, solamente si ella quiere hacerlo, porque uno de sus derechos es a olvidar el delito. Le debe informar a la Corte Penal Internacional cuáles son sus pretensiones, igualmente la Corte deberá determinar, oiga, sus pretensiones son válidas, no son válidas, pueden ser admisibles o no. Decide igualmente cuándo intervenir y cómo alegar y qué decir, ¿cierto? Puede intervenir la víctima en todas las fases del proceso, según criterio de los jueces, para no entorpecer el proceso, pero lo pueden hacer. Lo importante es que se sienta que la ministra de Justicia y Equidad tiene derecho a decir lo que piensa, ¿cierto? A decir lo que considere. Es algo así como un poco lo que pasó en Justicia y Paz, o lo que pasa en Justicia y Paz, ¿cierto? La víctima tiene derecho a decir, oiga, a mí me parece que usted debería morirse, porque lo que usted hizo es deleznable, es horrible, y eso forma parte de su derecho a considerar que le digo eso en la cara al procesado, ¿no? A ese gran criminal, ¿cierto? Que no tenía acceso directamente cuando estaba operando, ¿no?, en su criminalidad, pero que ahora cuando está sometido a un procedimiento ante la Corte Penal Internacional o en este caso ante el Tribunal de Justicia y Paz puede decírselo de frente y el tribunal puede mirar a los ojos, el criminal puede mirar a los ojos, puede pedirle perdón o puede reírse o la víctima puede considerar igualmente hacer lo propio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos un poco de la reparación, ya no económica,
ya no diríamos solamente una reparación por parte del procesado, sino una autosanación por parte de la víctima, ¿no? Poder decirle en la cara al procesado lo que quiere decir. Lógicamente, con autorización del juez y del presidente del tribunal. Actúan directamente o mediante apoderado, pues cuando van a actuar jurídicamente deben hacerlo mediante apoderado judicial y no tiene que comparecer directamente si no quiere. Puede ser llamada a declarar tanto por la defensa como por la fiscalía, sirve a los intereses de la justicia, la víctima, y igualmente la víctima puede rendir testimonio directamente. Entonces, con estas anotaciones y con estas puntualizaciones, espero que haya sido grato para ustedes la realización de este curso de Derecho Penal Internacional a través de este medio. Y bueno, creo que los derechos humanos no son una faceta que ya esté finiquitada, sino que es una faceta que sigue en desarrollo. A la Corte Penal Internacional se le ha llamado también para que investigue o para que pueda tener competencia sobre otros delitos internacionales que también resultan interesantes, por ejemplo, frente a fraudes económicos, macroeconómicos, que afectan a toda la humanidad, frente también, por ejemplo, el tema de armas, igualmente se le ha llamado porque no reconocen, pero bueno, creemos que el 98 aquí, ya más de 20 años de la Corte Penal Internacional, eh, ha hecho algo que, pues, que no ha sido fácil, no ha sido un camino fácil por los intereses, múltiples intereses que existen internacionalmente, pues tenemos que entender que si en nuestro país hay una democracia que maneja unos intereses internacionalmente, también hay una democracia que maneja intereses. Y entonces la Corte Penal Internacional pues no puede estar ajena al manejo de estos intereses, diríamos, no es que la justicia sea tan cegatona como a veces la miramos, sino que está bien que mire, porque a veces intervenir puede resultar más lesivo que no hacerlo. Entonces, eh, eh, ha sido un desarrollo a través de esos 4 delitos, pero lógicamente pueden existir más delitos y pueden existir igualmente una mayor, ser más robusta la Corte Penal Internacional. A veces el presupuesto no alcanza, como todas las instituciones o todas las familias, ¿no? No hay plata para tanta cosa, pero de todos modos se enriquece, se provee unos buenos recursos, pero igualmente faltan, ¿no? Falta más policía judicial, falta más medidas de protección, falta más jueces, más magistrados, más fiscal, más fiscales, pues hay una sola fiscalía, pero pues más fiscales de la Corte Penal Internacional, porque pues tienen un procedimiento limitado y pues ir a cualquier parte del mundo pues también resulta costoso. Entonces desde esa óptica siempre es un tribunal que puede ser pues, más robusto y bueno, creo que en las actuales situaciones del mundo a veces los papeles de las organizaciones internacionales pues a veces se ven desvalorados, pero en algunas ocasiones también son muy valorados, ¿cierto? Entonces, lo más importante es poder contar con esta jurisdicción penal internacional, patrocinarla, conocerla para poder promocionarla o no, pero especialmente que se convierta en un referente para promover los valores de los derechos internacionales, de las víctimas, pero también de los procesados, y también entender que estas situaciones valorativas que tiene la norma de los delitos internacionales no deben cometerse en ninguna parte del mundo, cualquiera sea la justificación que se realice. Muchas gracias a ustedes y quedamos pendientes de vernos presencialmente para continuar con este ejercicio en ese momento. Muchas gracias y hasta pronto.